Bienvenidos a Pites de Historia. Lo que pasa en Nariño Te lo contamos los jóvenes. Hoy tendremos un tintico con Diana Guerrero. Preparen sus cafés, que nosotros ya tenemos nuestra tacita. Así es, hoy nos acompaña Diana Guerrero, una persona sorda, modelo lingüístico, quien está acompañada por su intérprete Javier Muñoz, dos invitados muy especiales. Diana nos compartirá su experiencia y también su visión sobre la importancia de la lengua de señas en nuestra sociedad. Bienvenidos, qué gusto tenerlos en nuestro programa y antes de comenzar, ¿podrían contarnos un poco sobre ustedes? ¿Quién es Diana Guerrero? Bueno, muchísimas gracias. Pues yo soy una persona sorda, de baja visión, ¿sí? Yo trabajo como modelo lingüístico, trabajo en el Pedregal, ¿sí? Yo trabajo en el Pedregal, tengo una estudiante sorda y a ella le brindo apoyo, ¿sí? Realmente esto me llena muchísimo de orgullo, ¿sí? Porque significa, o es algo muy significante, ¿sí? Porque podemos como romper esas barreras, ¿sí? Como romper esos paradigmas, ¿sí? Y poder como conocer y dar a conocer la comunicación a través de la lengua de señas. A veces pensamos como que las personas sordas no pueden, las personas sordas no saben, sí, pero realmente somos personas que tenemos derechos, podemos tener diferentes logros, podemos tener trabajo, podemos acceder a educación, a deporte, sí. Realmente ahorita pues se nos ha abierto un poco pues como la accesibilidad y eso pues nos llena muchísimo de orgullo. Gracias, Diana, por contarnos un poco acerca de ti. Es muy grato para nosotros contar con tu presencia. Así que desde tu experiencia, ¿nos podrías explicar qué significa ser una persona sorda? Ok, pero una persona sorda, ¿sí? Significa, a veces tenemos como el pensamiento que todas las personas sordas son profundas, ¿sí? Pero hay personas hipoacústicas, ¿sí? Escuchan de pronto algún sonido, nos ayudamos de algún audífono, ¿sí? Podemos como oralizar, ¿sí? No toda la comunidad sorda es 100% profunda, ¿sí? Persona sorda profunda hace referencia a que no escuchamos absolutamente nada y nos comunicamos a través de la LSC, que es la lengua de señas colombiana, ¿sí? A través de la lengua de señas podemos como tener acceso a diferentes pues espacios sociales. También las personas sordas tenemos capacidades, tenemos habilidades, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, podemos tener acceso a diferentes situaciones, participamos en diferentes contextos políticos, educativos, en fin, ¿sí? Las personas sordas tenemos diferentes capacidades y también podemos hacer diferentes actividades como anteriormente lo mencionábamos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, tengo baja visión, ¿sí? Algunas personas pues contamos como con esta discapacidad y no miramos pues sino las cosas un poco borrosas, ¿sí? Por ejemplo, las personas sordociegas, ¿sí? Nos comunicamos a través de la lengua de señas táctil, ¿sí? Entonces, una persona sorda, ¿sí? Significa que puede trabajar, ¿sí? Tenemos nuestros intérpretes para que nos puedan brindar como esta información y poder lograr quitar estas barreras. Muchas gracias, Diana. Y yo quiero que, bueno, nos sumerjamos un poco en esa lengua de señas que nos comenta. Y mi pregunta es, ¿qué es la lengua de señas y cómo llegó a la ciudad de Pasto y qué personas lo hicieron posible? Ok, vamos a hablar un poquito pues sobre este suceso, ¿listo? Tengo tres hermanas que son sordas, son personas mayores. Ellas me cuentan, pues realmente una historia como muy linda, es una historia muy enriquecedora. Me habla sobre tres hermanos, ¿sí? De apellido Palacios, ¿sí? Tres hermanos de apellido Palacios. Pues una persona de ellos que se llamaba Hugo, pues lastimosamente hace poco murió. Amparo está con vida, ¿sí? Y también tenemos la persona Victoria. Ellos fueron a Bogotá, ¿sí? Ellos fueron a Bogotá, allá los formaron en lengua de señas, porque realmente no sabíamos que esto existía, ¿sí? Allá empezaron como a aprender a tener este conocimiento, porque no sabían pues cómo era este proceso. En Bogotá, ¿sí? Pues tuvieron la oportunidad de conocer a una mujer cristiana de nombre Morgan. Morgan, ella tuvo mucho contacto pues con estas tres personas, ¿sí? Y les dio, pues como que fue la persona que abrió esa ventana, esa posibilidad de aprender la lengua de señas y comunicarse a través de ellas, ¿sí? Porque ella usaba la lengua de señas
americanas, ¿sí? De Estados Unidos. Pero ella la trajo aquí a Bogotá, se las dio a estas tres personas que anteriormente mencionábamos y ellas fueron las encargadas de traerlas aquí a Pasto, ¿sí? Los sordos pues de aquí de Pasto no sabían lengua de señas, no sabían pues comunicarse a través de ella. Así hicimos varios proyectos, teníamos acercamientos, formaciones, ¿sí? Pero hacíamos pues como en lenguas de señas naturales. Cuando llegaron estas personas aquí a Pasto, ellas empezaron como a través de la radio, ¿sí? No, ustedes pues como anteriormente, saben que anteriormente no teníamos la tecnología que tenemos hoy, sino que fue a través de la radio, ¿sí? Donde se convocaba o se informaba a los familiares que tenían familias, personas sordas, que llegaran como a estos espacios. Bueno, teníamos pues como una casa, ¿sí? Teníamos una casa, íbamos allá a este lugar, teníamos encuentro, convocábamos a personas sordas, ¿sí? Por ejemplo, pues les informábamos a la familia que los llevaran allá para poder tener diferentes encuentros, ¿sí? Y las personas sordas pues como que se comunicaban a través de la lengua de señas, pero natural. Es decir, a través de gestos, ¿sí? Allá nos hacíamos pues como estas reuniones y éramos muy felices. Allí empezó como el legado de Morgan, ¿sí? A formar la LS, que es la lengua de señas, pero era lengua de señas americanas, es decir, de Estados Unidos. Pero gracias como a ese proceso, a ese proyecto, empezamos a comunicarnos, por ejemplo, a usar señas papá, mamá, pero lengua de señas americana. Morgan empezó a formar a todos los sordos en artes, bueno, tejido, diferentes pues artesanías, ¿no? Por ejemplo, también empezó en español, matemáticas. Amparo Palacios empezó pues como a formar a pequeños grupos de personas sordas, empezó a enseñarles matemáticas y algo muy básico del español. Empezamos así pues como a formarnos, a tener como un conocimiento y diferentes pues grupos tenían el conocimiento que ellos querían, ¿sí? Empezaron a hacer como temas de festividades, empezaron a hacer diferentes encuentros, a compartir, sí, realmente era pues como algo lleno de felicidad porque ya nos podíamos comunicar a través de una lengua de señas. Pero la primera lengua de señas pues de una persona sorda es la lengua de señas, la primera lengua, ¿sí? La segunda es el español escrito, ¿sí? Esto significa que una persona sorda no sabe leer ni tampoco escribir un 100%, ¿sí? Porque pues realmente esto nos muestra que hay una barrera. Pero o sea, sabemos algo muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, un mensaje muy básico, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pues a leer algunas frases muy cortas, pero sí se pueden comunicar a través de la lengua de señas colombianas, porque pues igual ustedes los oyentes tienen la lengua de señas, perdón, el primer idioma, el español, y el segundo, el inglés, ¿sí? Entonces, así nosotros las personas sordas tenemos pues como primero la lengua de señas y el segundo pues es el español, ¿sí? Algunas personas sí les interesa o les ama leer, aprender el español escrito, sí, pero pues o sea, no es imposible, lo podemos hacer, pero sí realmente encontramos algunas barreras. Por ejemplo, algunos sordos pueden leer, pueden escribir algo, digámoslo así, pues básico, no profundo, ¿sí? Pero pues eso se debe gracias a su esfuerzo. Empezamos, bueno, retomamos el tema. Entonces, la primera lengua de la comunidad sorda es la lengua de señas y la segunda es su español escrito. Muchas gracias, Diana. Qué importante también reconocer toda esta historia, ¿no? Y de cómo se ha ido construyendo desde ese reconocimiento, desde las diferentes formas de comunicación, una comunidad. Y cuéntanos, ¿qué debemos saber sobre la comunidad sorda y su importancia en la sociedad? ¿Qué ha significado para ti especialmente pertenecer a ella? Pues pertenecer a la comunidad sorda, para mí, pues es como mi segunda familia, ¿sí? Es para mi segunda familia, porque pues tenemos diferentes formas, diferentes costumbres, diferentes identidades, ¿sí? Por ejemplo, pues en mi caso, puedo decir que es mi segunda familia. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi casa, sí, tenemos tres hermanas sordas, ¿sí? Por ejemplo, no escuchamos el timbre, entonces tenemos como la cultura que es el bombillo, ¿sí? Entonces, sabemos que si alumbra el bombillo es porque alguien está a la puerta, ¿sí? Entonces, tenemos como diferentes costumbres. Pues en mi caso, por ejemplo, he aprendido cómo adaptarme tanto a la comunidad sorda como a la comunidad oyente y es algo como gratificante, ¿sí? Por ejemplo, a veces como que empezamos desde lejos, ¿sí?
en mi caso, por ejemplo, si estamos sentados, pues me tocan la mesa y siento la vibración y puedo voltear a ver si me están necesitando, ¿sí? Entonces son pues como algunas cosas que nos caracterizan a la comunidad sorda y también nos caracteriza la fortaleza, ¿sí? Que somos muy unidos, que somos muy fuertes, que todos los días estamos dispuestos a aprender y a tener un buen conocimiento, a tener un buen pues como desarrollo intelectual y porque a veces, pues como usted bien sabe, ¿no? A veces es como que los sordos no pueden estudiar, los sordos no pueden tener hijos, los sordos, bueno, en fin, o sea, limitaciones, pero realmente, o sea, pertenecer a la comunidad sorda es algo muy chévere porque nos ayuda, ¿sí? A poder como comunicarnos de diferentes formas, ¿sí? Nos da oportunidades, ¿sí? Nos da como, pues, nos da como también algunas cosas que nos benefician más que a ustedes, los oyentes. Entonces, la comunidad sorda, pues para mí es como algo orgulloso, ¿sí? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, sabemos buscar nuestras metas, podemos luchar, podemos esforzarnos, ¿sí? Para poder tener una buena inclusión, ¿sí? Ahorita ustedes saben, la sociedad pues nos ha incluido y esto pues es como que pues gracias a todo lo que hemos luchado, gracias a las leyes, ¿sí? Hoy tenemos pues como un reconocimiento mundial, ya las personas son como de mente un poco más abiertas, están dispuestas a conocer la comunidad, ¿sí? Entonces eso pues como que nos llena de mucho orgullo, me da muchísima felicidad poder compartir pues con mis amigos o con mi segunda familia, como anteriormente lo habíamos comentado, ¿sí? Entonces también nos da a entender que nosotros las personas sordas podemos, igual que ustedes los oyentes. Gracias por compartirnos el significado que es la comunidad sorda para ti y qué gusto tenerlos aquí. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las barreras más frecuentes que enfrentan al relacionarse con personas oyentes? Realmente la principal barrera, ¿sí? Es la comunicación, ¿sí? Es una de las mayores barreras que tenemos porque las personas no saben usar la lengua de señas para poder comunicarnos con nosotros, ¿sí? Entonces como que no podemos comunicarnos y podemos decir que es nuestra mayor barrera, ¿no? No hay como esa comunicación fluida. Eso significa como que no, pues nos da realmente como cierto sentimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando voy al médico, el médico me oraliza, pero yo no entiendo. A veces sí, por ejemplo, podemos tener el servicio de interpretación, pero cuando no podemos el servicio de interpretación por temas económicos o los intérpretes están ocupados, entonces es una preocupación, una barrera muy grande, porque no podemos acceder a la información médica, ¿sí? A veces piensan, realmente, perdón, falta mucha conciencia por parte de las personas oyentes, no son como empáticos, y igualmente tienen pues como algunos puntos negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay un intérprete, ¿sí? O sea, la solución de ustedes puede ser hablarnos de frente, gestualizar bien, oralizar bien, pero realmente los oyentes como que no hacen esto, porque empiezan como a gritar, a ser exagerados, ¿sí? Entonces esto nos da incomodidad porque piensan que de pronto tenemos, pues, somos enfermos mentales o no sé. Por ejemplo, a veces te pasa nos comunicamos a través del español escrito, pero como anteriormente mencionábamos, no todas las personas sordas sabemos leer ni tampoco escribir. Esto afecta en cuanto a la comunicación. Pero gracias a los procesos que, pues, a los avances que hemos tenido, ya hemos logrado tener, pues, una mayor inclusión. Hemos logrado tener, pues, como algunos servicios de interpretación. No sé si de pronto ustedes han escuchado, ¿saben? Del centro de relevo, ¿sí? Esto nos daba pues como una accesibilidad, ¿sí? No sé si de pronto, quisiera preguntarles, no sé de pronto si ustedes conocen el centro de relevo, qué es o qué función tendría. No, no, no. No, no lo conocemos. Bueno, el centro de relevo, sí, es como un puente de comunicación que lo tenemos en el celular. Por ejemplo, yo llamo, ¿sí? Bueno, ingreso a la plataforma, yo llamo y solicito un intérprete, ¿sí? Ellos pues lo localizan y empiezo yo a través de videollamada, ¿sí? Por ejemplo, le digo, oye, por favor, ¿será que tú puedes llamar a tal persona? El intérprete lo llama y empieza como a transmitir la información, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué vas a llegar muy tarde a mi casa? Bueno, lo que pasa es que hay mucho trancón, ¿sí? Entonces era un puente de comunicación que teníamos nosotros los sordos con las personas oyentes, ¿sí? Era como ese puente que ellos nos estaban informando, por ejemplo, es para llamar a la familia, bueno, en fin, en diferentes situaciones. El intérprete me transmitía la información que estaba dando pues la persona que estaba llamando. Sí, por ejemplo, no, mira, no te preocupes, había muchas cosas, no puedo llegarse temprano a casa. Sí, esa era la función del centro de relevo. Pero realmente este centro de relevo, sí, realmente acabó. ¿Sí?
no tiene, pues no, realmente no sé qué pasó, si hubieron problemas, no sé, temas de tecnología, no sé, realmente no sé qué pasó, pero el centro de relevo pues como que terminó, ¿sí? Acabó una ayuda pues para nosotros, ¿sí? También, por ejemplo, nosotros, como les comentaba anteriormente, tratamos de comunicarnos de forma escrita, pero no todos tenemos esa oportunidad, ¿sí? Entonces, pues la principal barrera es la comunicación. Gracias, Diana, por comentarnos esta situación frente a esas barreras comunicativas que ustedes presentan. Hubo una palabra muy bonita que tú decías, la empatía, ¿no? Que se carece mucho de ella a veces en muchas circunstancias donde ustedes se encuentran. Y es algo que también a través de este encuentro, en donde contamos con ustedes, podemos también relacionarnos frente a cada una de las adversidades que ustedes presentan su día a día. Y hacer una reflexión, como también a todas las personas que nos están escuchando, que conozcan más a esta comunidad y sepan de qué trata todo esto. Y ya para finalizar esta sección, nos gustaría saber qué aprendizajes te ha dado tu experiencia que quisieras compartir con las personas oyentes. Pues sí, el mensaje para las oyentes, o pues desde mi aprendizaje, mi experiencia, pues primero que todo, darles el agradecimiento a ustedes por esta invitación y también pues por el servicio de interpretación, como que tuvieron esa prioridad, ¿no? Para llamarnos. Y pues también sería pues como darles a las personas oyentes como cierto pues como cierto consejo, ¿no? De que puedan aprender la lengua de señas, que puedan ser empáticos, que podamos aplicar la inclusión, ¿sí? Para hacer posible, pues como que nosotros las personas sordas podamos tener acceso a los diferentes lugares, ¿sí? Y también pues no está como de más solicitar un favor, bueno, en fin, pues que usemos la tecnología para aprender la lengua de señas, ¿sí? Investiguemos en internet, hay muchísimo material de cómo comunicarse con la comunidad sorda, ¿sí? Podemos aprender vocabulario básico, por ejemplo, aprender algo sencillo, algo muy mínimo, ¿sí? Por ejemplo, el abecedario, un saludo, un buenos días, ¿sí? Sería, pero también el abecedario. Pues como primordial, porque a veces empezamos como a describir, ¿sí? Entonces la persona sorda va a saber qué es lo que están como queriéndole decir y podemos romper esas barreras de comunicación. Y también decirles a ustedes, las personas oyentes, que podemos hacer un mundo diferente, ¿sí? Que podemos empezar desde cada uno de nosotros, desde pues nuestro ser, empezar como hacer esto, o sea, no como obligado, sino como hacerlo de corazón, ¿sí? Empezar a aprender la lengua de señas. Ustedes saben que la vida, ¿sí? Cosas de la vida nos de pronto nos llevará a quedarnos sordos, entonces es importante pues como aprender para pues poder como suplir la necesidad de pronto en un futuro, ¿sí? Saber también que la discapacidad no es no poder, no es ser un pobrecito, no es, por ejemplo, ser, no, es que lo que pasa es que un sordo, mudo, él no puede, ¿sí? Entonces, como que empecemos también a los oyentes, un consejo es no usar estas palabras como sordo, mudo, sino empezar a cambiar este concepto, ¿sí? Por la persona sorda. No pensar que es un castigo divino, ni tampoco un castigo, una enfermedad, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, antes, por ejemplo, se usaban estas palabras como despectivas que realmente no nos hacía sentir tan cómodos, ¿sí? Por ejemplo, usaban palabras mal, ¿sí? Hacían pues como referencias con unas palabras que sinceramente nos hacían sentir pues incómodos. Y quiero decirles que nosotros las personas sordas tenemos capacidades y podemos tener ciertas oportunidades, podemos tener un buen desarrollo, tenemos un buen proceso. Es un poco lento, pero podemos tenerlo. Gracias. Gracias, Diana, y qué importante, ¿no? De las personas que nos están oyendo a través de esta emisora y las plataformas de podcast en donde queremos con ustedes construir parte de esa sensibilidad y en estos tiempos modernos apoyarnos de la tecnología para poder ampliar un poco esas barreras, como nos comenta Diana, para poder plantear una comunicación un poco más acertada y tener ese sentido de inclusión. Y bueno, ya finalizando esta sección de preguntas, vamos con nuestra siguiente sección llamada ¿Qué prefieres? Esta sección haremos preguntas rápidas, muy sencillas, Diana, para que nos las puedas contestar desde tu elección. Aquí no hay preguntas, como quien dice, acertadas, pero van a ser de una respuesta muy corta. Entonces, bueno, la primera es,
¿Tú qué prefieres? ¿Y es una torta de vainilla o las tortas de chocolate? Chocolate. Torta de Ok, chocolate. ok. Sí, sí, también mi favorita. Qué rico. Y bueno, ¿qué prefieres? ¿Enseñar la lengua de señas a un niño o a un adolescente? La verdad, pienso que es igual. Sí, pienso que es igual porque los niños están empezando, sí, como una flor, está empezando como a salir su capullo, hay que cuidarlo, hay que regarlo, sí. Entonces, también cuando esté grande la flor, sí, también necesita apoyo, no solamente cuando está pues recién saliendo, sino cuando ya ha crecido. Entonces, yo pienso que así como a un niño pequeño se le debe enseñar, también a un adolescente se lo debe formar, sí, para que pueda elegir pues un buen camino o irse por el camino correcto de la vida. Gracias, sí es verdad, en ambos casos es supremamente importante. Y como tercera pregunta, ¿qué prefieres? ¿Escribir o leer? Ambas, sí, pero más leer. Me encanta leer, ¿sí? Por ejemplo, soy una persona sorda, pero digamos que, bueno, realmente es una historia muy larga, no sé si de pronto nos da el tiempo para contarla o Este se es su nos acaba. espacio. Bueno, lo que pasa es que cuando, bueno, yo estaba creciendo, pues como ya les había comentado, tengo tres hermanas sordas. Una es sordo-ciega profunda, pues mis otras hermanas también son sordas de baja visión. En mi caso, soy una persona sorda con síndrome de Usher, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que poco a poco vamos perdiendo audición y visión, ¿sí? Podemos, bueno, perder solamente audición, a veces visión, bueno, depende pues el diagnóstico de cada persona. Pero pues, realmente soy una persona que cree pues en Dios y espero lo que Él me quiera dar. No me preocupo. Antes sí vivía estresada pensando que me iba a quedar ciega, que me iba a quedar pues sorda completa, ¿sí? Pero realmente no puedo asegurar el día de mañana. Entonces, realmente es como aprender a vivir el día a día, ¿sí? No pensemos como en el mañana, pensemos como en el presente. Vivir, disfrutar, conocer, aprender, compartir, ¿sí? Porque el día de mañana es incierto. Entonces, bueno, ya como que me he hecho esa idea a un lado del preocuparme el día de mañana. Lo que pasa es que cuando yo era pequeña, mis hermanas sordas, ellas tenían contacto con Morgan, ¿sí? La persona que anteriormente les habíamos comentado que trajo la lengua de señas americana. Ya. Ellas participaban, yo tenía 10 años, me recuerdo que tenía 10 años, y antes sí escuchaba bien, sí, yo quiero pues como informarles, sí escuchaba bien de un lado, pero del otro como que poco a poco escuchaba. Realmente no me sentía como muy cómoda usando el audífono, ¿sí? Porque pues me daba miedo que el audífono me hiciera perder la visión, la audición, perdón, ¿sí? Entonces, yo iba, sí, yo iba pues como a esos talleres de Morgan, aprendía las lenguas de señas americanas, las aprendía, me las aprendía para poder comunicarme con mis hermanos. Pero mi papá quería que Diana, o sea, pues mi persona, que quería que aprendiera a leer y a escribir, ¿sí? Porque pues de pronto en un futuro no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, gracias a Dios, mi padre me enseñó. Yo realmente pues cuando era pequeña me enojaba. Yo iba al colegio y mi papá me decía, no, tienes que leer el periódico, tienes que leer el periódico. Bueno, y yo lloraba y me daba rabia, ¿sí? Entonces, después mi papá me decía, ¿qué dijo el periódico? Y yo empezaba pues como a decirle de forma oral. Entonces mi papá se daba cuenta que yo sí había leído el periódico. Sí, entonces gracias a mi papá como que me obligaba a leer. Realmente pues mi padre está en el cielo, ya partió. Pero sí me siento como con un eterno agradecimiento porque gracias a él, a sus estrictas obligaciones, yo podía leer, yo puedo leer y puedo escribir, ¿sí? Aunque realmente antes no me gustaba, ahora ya me gusta, ¿sí? Entonces yo soy una persona bilingüe porque manejo lengua de señas y también el español escrito, ¿sí? Puedo comunicarme pues con mi familia sobre también con mis familias oyentes, ¿sí? Realmente pues como que me quieren cambiar, ¿no? No uses la lengua de señas americana, debes usar la lengua de señas colombiana. Entonces empecé como a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, algunas palabras, ¿sí? Algunas señas americanas son completamente diferentes a las colombianas, ¿sí? Por ejemplo, papá es una seña diferente, ¿sí? Y también la seña de mamá, ¿sí? Por ejemplo, la seña de, esta es
mamá, son pues como la mano abierta cerca del labio, ¿sí? Esa es americana. Y la señal colombiana es la mano abierta hacia arriba, pues en el pecho, ¿sí? Entonces, son señas completamente diferentes. Cambian, ¿sí? Entonces, empezaron como que no, tienes que cambiar. Yo empecé a aprender lenguas y señas colombianas y pues esto como me abrió pues muchas oportunidades laborales, ¿sí? Empezar como a trabajar. Más o menos ya he trabajado como 13 años. He empezado a trabajar, trabajo como modelo lingüístico, he tenido estudiantes de 15 de 12 años, algunos ya se han graduado, son profesionales. Bueno, hoy pues ahora estoy en el Pedregal con una niña de 10 años, le estoy formando, le estoy enseñando lengua de señas para que pueda pues comunicarse y pueda también tener una buena fluidez dentro de la sociedad, ¿sí? El rol del modelo lingüístico es enseñar la lengua de señas para que el estudiante pues como que copie esos códigos y así pueda desenvolverse, pueda tener un proyecto de vida, ¿sí? Entonces, toda esa historia realmente me ha conllevado a que me guste la lectura y la escritura. Es una historia muy bonita, ¿sí? Porque pues realmente gracias a mi padre puedo hacer esto. Recuerden que la vida es como un helado, hay que disfrutarlo antes de que se derrita, ¿sí? Entonces es algo pues muy hermoso y esa es mi opinión de vida. Entonces, decirles a ustedes, vivan, disfruten y sean muy agradecidos. Que la vida un día podemos mirarla, al otro día no sabemos, ¿sí? Disfruten ese sol, disfruten lo que ustedes pueden hacer, disfruten esa noche, ¿sí? Entonces es muy importante poder disfrutar la vida y llevarla pues como con calma, tener buenas actitudes, ser inclusivos, ¿sí? Yo sé que la vida tiene difíciles, situaciones difíciles, tiene problemas, pero pues no podemos hacer nada. Luchar, remangarnos la manga y dar la lucha, ¿sí? Poder continuar en la vida porque Dios nos da lo que necesitamos. Sí, ustedes saben que nosotros vivimos, reproducimos y morimos. Wow, es simplemente magnífico todo lo que nos acabas de contar y esa experiencia tan bonita que en la cual se resume una parte de ti, ¿no? De lo que eres, de tu historia. Para finalizar, nos gustaría saber qué prefieres, enseñar o aprender. Ambas, sí, me gustan ambas porque necesito aprender para poder enseñar. Necesito aprender de mí, pues es algo que si yo aprendo, puedo enseñarle a mis estudiantes, ¿sí? Entonces, si yo no sé, ¿cómo enseño? Si no aprendo, ¿cómo enseño? No es solamente decir enseñar, tengo que tener como el conocimiento, ¿sí? Para poder así como construir algo y poder enseñar, ¿sí? Entonces prefiero las dos. Bueno, y por último, ¿nos podrías compartir una recomendación sobre algún conversatorio, taller, lugar que te gustaría que las personas conozcan para poder aprender sobre este tema? Totalmente, sí, es muy importante y quiero invitarlos a todas las personas, sí, a que aprendamos la lengua de señas, sí, por ejemplo, aquí en Paso tenemos dos asociaciones, una es la Fundación Juvensor y otra es Azornar, sí, tenemos dos fundaciones, bueno, cada uno pues con sus diferencias, pero realmente tenemos el mismo objetivo, que es de aprender la lengua de señas colombiana, sí, allá brindamos pues varios niveles de formación. Sí, entonces yo quiero pues como invitarlos porque realmente es muy importante, ya que pues si empezamos como con ese aprendizaje podemos ser empáticos y inclusivos, ¿sí? Podemos aprender a comunicarnos a través de la lengua de señas. Entonces mi consejo es ese, que asistan a una pues de las dos, sea a Sornar o Juvensol y podemos pues como aprender esa lengua de señas, perdón. En Facebook hay los contactos, también ahí pues se pueden comunicar con el coordinador, sea de Sornar o de Juvensol. Bueno, y muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, Diana. Te agradecemos mucho tu energía, la verdad que es muy bacana y por haber compartido sobre tu vida. Esperamos poder compartir mucho más adelante en una próxima ocasión. Ok, muchísimas gracias a ustedes, sí, realmente algo muy bonito
que me dieron pues como este espacio de empezar a contar mi experiencia, sobre todo en este mes que es muy importante para nosotros como comunidad sorda, ¿sí? Empezamos hablando sobre la descripción de la bandera. Es algo que realmente me llena de muchísimo orgullo como persona de sorda, como persona con sorda con baja visión, ¿sí? Me da muchísima pues fortaleza. Esto me inspira a poder continuar luchando, a continuar construyendo, perdón, mi proyecto de vida, y también recordar que las personas sordas podemos, ¿sí? Y realmente muchísimas gracias por esa descripción de la bandera, y también muchísimas gracias por esta invitación a este compartir o a este conversar, ¿sí? Realmente muy agradecida, porque realmente pues como que pocas invitaciones para la comunidad sorda, como que nos tienen, sí, no hay como tanta oportunidad de tener estos encuentros. Entonces muchísimas y mil gracias por este encuentro en este espacio. Realmente me siento orgullosa, muy contenta, y pues felicitarlo, ¿no? Realmente es una experiencia muy bonita. Si necesitan alguna cosa o alguna ayuda, con mucho gusto estamos prestos a brindar esa ayuda, ¿sí? A veces como que piensan y dicen, cuando me miran, si me miran un poquito serio, ¿sí? Pero a veces pues como que soy más tímida, y pues por mi baja visión no puedo andarle sonriendo a todo el mundo, pero yo estoy presta aquí pues para lo que necesite, ¿sí? Así podemos construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Claro que sí, Diana. En este momento acabamos de abrir una ventana, una puerta para poder mantenernos en contacto y seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.